Hoy les vengo a presentar los músculos y articulaciones de la cabeza. Entre los músculos tenemos dos grupos, que son los músculos de la expresión facial y los músculos de la masticación. Los músculos de la expresión facial son los que nos permiten hacer mímica, y esta mímica tiene un significado. El músculo orbicular del ojo nos denota lo que viene siendo preocupación. El corrugador superciliar lleva medialmente y hacia abajo las cejas, lo que nos denota la frente de pensador. Este que vemos acá es el músculo transverso, es decir, que va de lado a lado. Este lo que nos muestra o nos expresa es diversión, alegría. Y este que vemos en esta parte vendría siendo el elevador del labio superior y ala de la nariz, lo que nos denota es insatisfacción. A contrario de lo que hace el buccinador contraído es denotar satisfacción. Este que vemos aquí es el orbicular de la boca contraído y lo que nos denota es decisión. A lo contrario que hace el músculo mentoniano es denotar indecisión. Tenemos este de aquí que vendría siendo el cigomático mayor. Este nos ayuda a mostrar la sonrisa o para poder sonreír. Tenemos este de aquí que vendría siendo el músculo risorio, nos indica la expresión facial de acción. Y este de acá vendría siendo el elevador del ángulo de la boca, lo que nos denota vendría siendo la autovaloración. Este de acá es el depresor del ángulo de la boca y lo que nos denota es tristeza. Y por último tengo el depresor del labio inferior y este lo que nos denota es consistencia. Y a continuación voy a hablarles de la ubicación de estos músculos. En la parte superior tenemos la galia aponeurótica o aponeurosis epicranial. Tenemos el vientre frontal del músculo occipito frontal y en la parte media tenemos lo que viene siendo el prócer. Y lateralmente a este tenemos el depresor superciliar, el corrugador superciliar y el elevador del labio superior y ala de la nariz. Entonces tenemos este aquí y este aquí. Tenemos el músculo que cubre todo lo que es la fosa orbitaria, vendría siendo el orbicular del ojo. Y tenemos también lo que viene siendo el cigomático menor, el cigomático mayor en disposición bilateral. Entonces cigomático menor, cigomático mayor, y en esta parte también lo tenemos, cigomático menor y cigomático menor, cigomático mayor. Luego tenemos lo que es el elevador del labio superior, que son estos dos, el elevador del labio superior, y vendría siendo este también. Tenemos inferior a este, el elevador del ángulo de la boca, también en disposición bilateral, elevador del ángulo de la boca. Y tenemos ya en la región de las mejillas lo que viene siendo el macetero, interno el macetero, o sea, internamente a este encontramos el buccinador. Y también en la región de las mejillas encontramos lo que viene siendo el músculo risorio. Luego ya vienen los músculos de la parte inferior de la cara y vendría siendo de la parte interna a la externa, primero el mentoniano, luego el depresor del labio inferior, de ahí sigue el depresor del ángulo de la boca y cubriendo todos esos viene el platismo, es decir, todo en esta parte. Y por último tenemos el orbicular de la boca. Luego voy a hablarles acerca del origen, inserción y acción de los músculos de la expresión facial. Tenemos el primero, que es el músculo orbicular del ojo. Este tiene dos porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria. Este se origina en el ligamento palpebral medial y también en el borde medial, es decir, más cerca de la línea media de la fosa orbitaria, y se inserta en el borde externo de la fosa orbitaria, es decir, en todo esto. La acción de este es de la porción palpebral cerrar suavemente el párpado. En cambio, la orbitaria lo que hace es un cerrado como firmemente del párpado. Y luego tenemos el músculo prócer y también el transverso de la nariz. Este se viene a originar en la aponeurosis del hueso nasal y también del cartílago alar lateral. Se viene a insertar en lo que viene siendo la parte inferior de la frente y entre ceja y ceja. Este tiene la función de llevar medialmente las cejas y lo que hace el transverso es arrugar la piel del dorso de la nariz. Tenemos también el músculo occipito frontal, que tiene dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Ambos están unidos por una aponeurosis epicranial o también llamada galia aponeurótica.
pero se llama Galia porque anteriormente se usaba un casco que tenía este aspecto y se asimilaba a que tenía la misma forma del músculo que cubre la parte superior del cráneo. Tenemos que el vientre frontal se origina en lo que viene siendo la aponeurosis epicraneal y se viene a insertar en la piel y tejido subcutáneo de tanto frente como cejas. Y el vientre occipital se viene a originar en los 2/3 laterales de la línea nucal superior. Y se viene a insertar en lo que viene siendo la aponeurosis epicraneal. El vientre frontal lo que hace es elevar las cejas, arrugar la piel de la frente y pues ascender el cuero cabelludo, y lo que hace el occipital es retraer el cuero cabelludo haciendo que haya una mejor función del frontal. Tenemos el corrugador superciliar que viene, se encuentra más interno a lo que viene siendo el prócer y el depresor superciliar. Vamos para saber el origen, vamos a dibujar el hueso frontal. Entonces, estamos en esta disposición y tenemos el hueso frontal. Este tiene un detalle óseo que se llama arco superciliar, que vendría siendo este. Y se dice que se origina en el borde medial, es decir, más cerca de la línea media, y se viene a insertar en lo que viene siendo la parte superior de la mitad de la fosa orbitaria y también en el arco superciliar. Este tiene la función de llevar medialmente las cejas hacia abajo, es decir, inferiormente, y lo que hace es denotar frente de pensador o preocupación. Tenemos el músculo nasal, tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar. La porción transversa es esta que vemos aquí, que se encuentra de lado a lado. Se origina en lo que viene siendo el dorso de la nariz o en la aponeurosis del hueso nasal y viene hasta el surco de la nariz, es decir, vamos a dibujar la nariz aquí, viene hasta el surco de la nariz, es decir, se inserta aquí y se viene a mezclar unas fibras con el músculo depresor del tabique nasal. Este tiene la función de arrugar la piel del dorso de la nariz. La porción alar se viene a originar en lo que es el proceso frontal del maxilar, y para esto vamos a dibujar, se viene siendo la fosa orbitaria, el hueso nasal, y este vendría siendo el proceso frontal de lo que es el maxilar. Estos son los dientes. Entonces se origina en el proceso frontal del maxilar y se viene a insertar en lo que es el cartílago alar mayor. Este tiene la función de ensanchar las fosas nasales y el depresor del tabique nasal se viene a originar en lo que es el foramen o fosa incisiva. Y para esto vamos a dibujar lo que es el maxilar de una vista inferior. Entonces tenemos los dientes tenemos la sutura palatina media y la sutura palatina transversa. Y aquí en medio se encuentra la fosa incisiva o el foramen incisivo. Y acá ya se encontraría el proceso pterigoideo. Luego tenemos que este se viene a insertar en lo que es el surco de la nariz y por detrás de la porción alar del músculo nasal. Este tiene la función de estrechar las fosas nasales y además de deprimir el cartílago alar de la nariz. Tenemos los siguientes, que son los músculos de la boca. Y el orbicular de la boca, que es este, se viene a originar en lo que es en la parte media de tanto maxilar como mandíbula y también en lo que es la piel peribucal y ángulo de la boca. Este se viene a insertar internamente, es decir, en la mucosa de los labios. Tenemos el elevador del labio superior y a la nariz, que este se viene a originar en lo que es el proceso frontal del maxilar. Este es el maxilar, proceso frontal, y se viene a insertar en el cartílago alar mayor. Tenemos que este tiene la función de ensanchar las fosas nasales.
El elevador del labio superior, que es este que vemos aquí, se viene a originar en el borde infraorbitario, esta es la fosa orbitaria, en el borde infraorbitario que hace parte del maxilar, del hueso maxilar, y se viene a insertar, como dice su nombre, en la piel del labio superior. Este tiene la función de retraer, es decir, elevar el labio superior, además de producir eversión y también profundizar el surco nasolabial, que vendría siendo este de acá. Entonces tenemos la boca, la nariz, y acá vendría el surco nasolabial, que es este que tenemos acá. Luego tenemos los siguientes, que son el depresor del ángulo de la boca, el cigomático mayor y el risor. Tenemos que el depresor del ángulo de la boca se viene a originar en la base, en la parte anterolateral de la base de la mandíbula, y se viene a insertar en lo que es el ángulo de la boca. El cigomático mayor, que es este que vemos aquí, se viene a originar en la cara lateral del cigomático y se viene a insertar en el ángulo de la boca. Y lo que es el risorio se viene a originar en lo que es, esta es la parotidia, en la fascia parotidia, la piel de la mejilla y viene a insertarse el ángulo de la boca. Lo que es el depresor del ángulo de la boca y el risorio lo que hacen es deprimir la comisura labial, y el cigomático mayor lo que hace es ascender la comisura labial. Luego tenemos lo siguiente: cigomático menor, mentoniano y buccinado. Tenemos que el cigomático menor se viene a originar en la cara medial, diferente al cigomático mayor, que es en la cara lateral de la cara medial del cigomático, y se viene a insertar en lo que es la piel del labio superior, como pueden ver acá. Y este tiene la función de elevar, es decir, retraer el labio superior, además de producir eversión y profundizar el surco nasolabial, que ya lo habían explicado anteriormente. Tenemos que el mentoniano es este que vemos aquí, y se viene a originar en el cuerpo de la mandíbula anterior a las raíces de los dientes incisivos inferiores, y se viene a insertar en la piel de la barbilla. Este tiene la función de elevar y protruir el labio inferior y además también elevar la piel de la barbilla. El buccinador, que es este que vemos aquí, se viene a originar en lo que viene siendo las prominencias alveolares de la mandíbula, es decir, esos procesos que tienen los septos interalveolares, y también además de esto se viene a insertar en lo que es el rafe. Vamos a ver aquí el rafe que viene a unir lo que es el constrictor superior de la faringe y el buccinador para la parte anterior. Entonces, para la parte posterior el constrictor superior de la faringe y la parte anterior el buccinador. Este tiene la función de mantener, por así decirlo, la piel de las mejillas junto con los dientes molares, y también de resistir una distensión, es decir, cuando se sopla. Tenemos los siguientes, que son el elevador del ángulo de la boca, que se viene a originar en lo que es la fosa canina, que se encuentra entre el proceso piramidal y la eminencia canina, y se viene a insertar en lo que es el ángulo de la boca. Este hace parte de los dilatadores de la boca, y es lo que hace es ensanchar la hendidura bucal para cuando vayamos a hacer muecas. Tenemos el siguiente, que es el depresor del labio inferior, y se viene a originar en el platisma, que es el que recubre toda esta parte de la cara inferior, y también, aparte de eso, en la parte anterolateral del cuerpo de la mandíbula, y se viene a insertar, como dice su nombre, en la piel del labio inferior. Este tiene la función de retraer, es decir, elevar el labio inferior, además de producir eversión, y tenemos de siguiente lo que viene siendo el platisma. Este se viene a originar en la región, en el tejido de la región supra e infra clavicular, y se viene a insertar en lo que viene siendo el orbicular de la boca, la piel de la mejilla, la base de la mandíbula, el labio inferior y ángulo de la boca.
Tenemos que este tiene la función de, por así decirlo, tensionar la piel de la región inferior de la cara o del cuello para así denotar lo que viene siendo estrés. Luego tenemos los músculos auriculares, que son el auricular superior y el auricular inferior. El auricular inferior está cubierto por aponeurosis. Luego tenemos el auricular anterior y posterior. Luego encontramos el esternocipitomastoideo, que tiene dos cabezas. Una cabeza que vendría siendo external y una cabeza que vendría siendo clavicular. Esta es external y esta es clavicular. Esta se viene a originar en el manubrio del esternón, es decir, la parte superior de lo que viene siendo el esternón, y en la cabeza clavicular del tercio medio de la clavícula. Ambos se vienen a insertar en lo que viene siendo el proceso mastoides y en la línea nucal superior. Este tiene la función unilateralmente de rotar lateralmente la cabeza, ipsilateral, es decir, el del mismo lado de esta, y también hace una rotación contralateral, es decir, del lado contrario. Y bilateralmente lo que hace es extensión de la cabeza. Y ya con esto le damos de finalizado lo que vienen siendo los músculos de la expresión. Ahora voy a explicar los músculos de la masticación, que son 4. Entre estos tenemos el músculo temporal, que es este que vemos acá, y se viene a originar en lo que es el suelo de la fosa temporal, que es esto que vemos acá, y también en lo que viene siendo la cara profunda de la fase temporal. Es decir, esta que vemos aquí vendría siendo la cara superficial, pero si yo meto mi mano, podría llegar a tocar la cara profunda de la fase temporal. Tenemos también que se inserta en el proceso coronoides y en el borde anterior de la mandíbula. Su acción es elevar la mandíbula y con sus fibras posteriores hacer una retrusión de esta. Luego tenemos el músculo macetero, que este tiene dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. Ambas porciones se originan en el borde inferior y cara medial del arco cigomático. La cara medial es como por decirlo por dentro del arco cigomático. Entonces tenemos que se insertan en la cara lateral de la rama de la mandíbula y en el proceso coronoides. Luego tenemos la acción de este, que es elevar la mandíbula, protruirla y con sus fibras profundas lo que hacen es retruirla. Luego tenemos el músculo pterigoideo lateral. Este tiene dos cabezas, una cabeza superior y una cabeza inferior, que es esta, superior e inferior. La superior se viene a originar en la cresta y cara infratemporal del ala mayor del efenoides. Y la cara inferior se viene a originar en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Entonces vamos a dibujar una representación del efenoides. Entonces tenemos el efenoides, su proceso pterigoideo con la lámina medial y lateral. Entonces decimos que en la cara lateral, que sería esta, porque esta de acá sería la cara medial más cerca de la línea media. Entonces la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Y estas dos cabezas se vienen a insertar en lo que es el cuello de la mandíbula, que hace parte del proceso condilar, y en el disco y cápsula de la articulación temporomandibular. Luego tenemos que su acción es protruir la mandíbula, y pues separados los músculos lo que hacen es deprimir la barbilla y hacer un movimiento de lateralidad. Luego tenemos el pterigoideo medial. Este tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial es esta que vemos aquí y se origina del tubérculo del maxilar. El tubérculo porque no llega a ser proceso ya que es más pequeño. Luego tenemos la cabeza profunda que se origina de la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoideo y también del proceso piramidal. Ya había explicado que era la cara medial de la lámina lateral. El proceso piramidal es un detalle óseo que tiene el palatino, que se encuentra más o menos en esta parte, que es como algo así. Y luego tenemos que ambos se insertan en lo que viene siendo la cara medial de la rama de la mandíbula, es decir, en esta parte, y pues más precisamente en lo que debajo de lo que viene siendo el foramen
mandibular. Este viene siendo el foramen mandibular. Entonces se inserta debajo del foramen mandibular. Y también tenemos que su acción es cuando se contraen de manera conjunta, elevan la mandíbula. Ya cuando lo hacen por separado, lo que hacen es protruir un lado de la mandíbula y además hacer un movimiento de trituración. Y ya con esto damos por hablar acerca de las suturas del cráneo. Las suturas son un tipo de articulación fibrosa que exclusivamente se encuentran en el cráneo. Estas le permiten un ligero movimiento y contribuye a la complicencia y elasticidad del cráneo. Entonces tenemos que las suturas son unión de hueso con hueso y pueden haber suturas dentadas, escamosas o serradas. La primera sutura que vemos es la coronal. La segunda que vemos es la unión del frontal con el esfenoide, se llama esfenofrontal. La tercera que vemos es la unión del esfenoides con el temporal con el esfenoide, se llama esfenoescamosa. Luego vemos que en la unión del frontal con el cigomático se llama frontocigomática. Luego vemos la unión del esfenoides con el cigomático se llama esfenocigomática. Luego vemos la unión del nasal con el maxilar se llama nasomaxilar. Luego vemos la unión del maxilar con el lacrimal o el ungi se llama lacrimomaxilar. Y luego vemos la sutura que está aquí, que se llama la sutura escamosa o también paretoescamosa. Luego vemos la unión del temporal con el cigomático, que se llama temporocigomática. Luego vemos esa sutura que se llamaría la sutura lambdoidea, que es la unión del parietal con el occipital. Luego vemos la sutura que se encuentra en esta parte, que es la sutura parietomastoidea. Y de último, luego vemos el meato acústico externo y por último tenemos la occipitomastoidea. De ahí vemos la sutura sagital, que es la sutura que une parietal con parietal. Luego vemos una vista anterior del cráneo, en donde también se ven suturas. Y la primera que tenemos es de la unión del frontal con el nasal y se llamaría frontonasal. La segunda que vemos no es una sutura, sino que es el foramen supraorbital. La tercera que vemos vendría siendo la frontolacrimal. La tercera que vemos es la unión del frontal con el esfenoide, se llamaría esfenofrontal. Y la que vemos aquí vendría siendo la sutura coronal. Luego esta que vemos aquí vendría siendo la sutura esfenoparietal, ya que es la unión del parietal con el esfenoide. Luego vemos la fisura orbitaria superior. Aquí vemos la unión del frontal con el cigomático, se llamaría frontocigomática. Y luego vemos la unión del esfenoides con el cigomático, se llamaría esfenocigomática. Luego vemos la unión del nasal con el maxilar, se llamaría nasomaxilar. Y luego vemos la fisura orbitaria inferior y el foramen infraorbitario. Luego vemos la sutura cigomático maxilar, ya que es la unión del maxilar y el cigomático. Y luego de ahí vemos la sutura internasal, que es la unión de los dos huesos nasales. Luego vemos la sutura que es la frontomaxilar, ya que es la unión del frontal con el maxilar. Y vemos la sutura intermaxilar, que sería la última, ya que este es el foramen mentaneal. Ya luego pasamos a la estructura del ojo y globo ocular. El ojo es un órgano o una víscera que nos permite ver el medio en el que nos rodeamos. Y esta está compuesta por tres túnicas, que es la túnica fibrosa, la vascular y la nerviosa, o también la retina. Entonces hagamos de cuenta que el globo ocular o el ojo tiene un globo. Entonces el globo tiene dentro un globo y dentro de ese globo hay otro globo. Entonces en el primer globo encontraríamos la túnica fibrosa. En el segundo globo, que se encuentra dentro de este globo, encontramos la túnica vascular media. Y el globo más interno sería la retina o la túnica nerviosa. Esta es una vista más como interna o detallada de las túnicas del globo ocular. Luego tenemos la túnica fibrosa. La mayor parte de la túnica fibrosa está compuesta por la esclerótica o la esclera y la menor parte de la córnea. A continuación voy a hablar de la esclera.
tiene dos superficies y dos aberturas. En la superficie externa se dice que se originan lo que vienen siendo los músculos del ojo, y en la superficie interna vendría, por así decirlo, con relación con lo que viene siendo la coroides. Y la abertura anterior, que es esta que vemos aquí, se une a lo que viene siendo la córnea. Y la abertura posterior es la que le da paso al nervio óptico. Luego vemos que la córnea es la estructura más anterior, es una membrana transparente y se utiliza como medio refringente. Tenemos también que la córnea es la que separa el globo ocular del medio en el que nos rodeamos y tiene una extrema relación con lo que es el músculo palpebral que la mantiene humectante. También tenemos que hay algunos problemas en la córnea en la que pues hay una forma que es aconada o como un globo. También tenemos que hay un drenaje del humor acuoso que lo produce el proceso ciliar, y ahí va drenando a lo que es el conducto de Schlemm o el seno venoso escleral, y pues eso es importante ya que si no habría una presión ocular aumentada. Luego vemos la túnica vascular que se encuentra entre la retina y la esclera. De la parte posterior a la anterior tenemos la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Entonces vamos a hablar acerca de la coroides. La coroides tiene dos aberturas y dos superficies. La abertura superior que vemos aquí vendría siendo la llamada ora serrata. Pero, ¿qué es la ora serrata? La ora serrata es, por así decirlo, el límite que hay entre el cuerpo ciliar y la coroides, aunque también se podría decir que es el límite de la porción no fotosensible y la porción fotosensible del ojo. Y tenemos que la superficie externa está en relación con lo que viene siendo la esclera y la superficie interna con lo que viene siendo la retina. Luego tenemos el cuerpo ciliar, que es una formación músculo-vascular, ya que contiene el músculo ciliar y también los procesos ciliares, que son los que empiezan, o sea, los que producen el humor acuoso. Tenemos que tiene una superficie externa en relación con la esclera y superficie interna que en la parte posterior es lisa y se llama oblicuo ciliar. En la parte anterior viene lo que es llamado la corona ciliar, que tiene una especie de pliegues, que son estos, que son llamados procesos ciliares. Entonces hagamos de cuenta que esta es la corona de un rey, ¿cierto? Y que las espinas o las punticas que hay ahí son los procesos ciliares. Entonces, proceso ciliar, proceso ciliar, proceso ciliar, y todo esto sería la corona ciliar. Tenemos que en los procesos ciliares se vienen a unir las fibras o ligamentos suspensorios del lente, es decir, del cristalino. Y entre proceso ciliar y proceso ciliar hay un surco que se llama valle ciliar. Y tenemos también que hay cerca de 70 o 80 procesos ciliares en el ojo. Y esta imagen que tengo aquí muestra como una parte más interna de lo que vendría siendo el proceso ciliar y los ligamentos suspensorios del lente. Bueno, luego tenemos que el reflejo de acomodación. Y vamos a ver cómo el músculo ciliar influye en lo que viene siendo la acomodación del cristalino. Entonces, si el músculo ciliar se encuentra dilatado, es decir, como se muestra acá, los ligamentos se van a encontrar tensionados. Por lo tanto, el cristalino va a tener una forma aplanada y esto nos va a permitir ver de lejos. Cuando tenemos el cristalino en una forma convexa, significa que el músculo ciliar se retrajo, es decir, hizo así, y los ligamentos se relajaron. Por lo tanto, tuvo una forma así como una especie de lupa para poder permitirnos ver de cerca. Entonces vamos a ver que si el cristalino no se acomoda, o sea, se encuentra relajado para ver de cerca, vamos a ver borroso. Pero cuando ya el cristalino se acomoda, es decir, en su forma curva o convexa, vamos a tener que sí vamos a poder ver bien de cerca. Luego tenemos el iris, que es la parte más anterior de la túnica vascular media. Este tiene un orificio en el medio que se llama pupila,
y es un orificio que permite que entren los rayos de luz a estimular la retina. También tenemos que el iris hace parte de la pared posterior, que vendría siendo esta, la pared posterior de la cámara anterior, que vendría siendo la verde, y la pared anterior de la cámara posterior. Y es un intercomunicador de estas dos cámaras. También tenemos que el iris es como tiene como una forma abstracta, ya que se encuentran con muchos vasos y arterias, y es esto lo que le da su forma así como que uno no sabe qué es. Entonces, ahora vamos a hablar lo que son los músculos de la pupila. Tenemos aquí el esfínter de la pupila, que es el que hace la constricción de la pupila, es decir, que la vuelve pequeñita. Y esto es cuando hay demasiada luz. Pero cuando hay muy poca luz, se hace uso del dilatador de la pupila, que lo que hace es midriasis, es decir, dilata la pupila. En cambio, esta de ponerla chiquitica vendría siendo la miosis. Luego tenemos que la retina o la túnica nerviosa tiene unas células, ya que esta es una, por así decir, membrana que recibe estímulos o impulsos que manda hacia el nervio óptico y el nervio óptico manda hacia el cerebro. Entonces tenemos que ella es sensible y tiene células pigmentadas o fotorreceptoras, como los conos y los bastones. Entonces tenemos que son así llamados porque en su segmento exterior, que vendría siendo este, tiene una forma que lo asimila a su nombre. Entonces, este como tiene forma de cono, pues se llama cono. Y este como tiene forma de bastón, entonces se llama bastón. Tenemos que en esta foto, estos fotorreceptores hacen sinapsis, es decir, unión de neuronas, para formar lo que viene siendo la retina. Luego, ahora voy a hablar sobre cómo se ubican los componentes de lo que viene siendo el globo ocular. Entonces, el número 1 tenemos los procesos ciliares, que ya los nombré. El número 2 tenemos la cámara posterior. El número 3 vendría siendo el iris. El número 4 vendría siendo la pupila. El número 5 vendría siendo la córnea. El número 6 la cámara anterior. Y el número 7 vendría siendo el músculo ciliar. Este vendría siendo los ligamentos suspensorios del lente y el 9 vendría siendo el cristalino o el lente. Tenemos que el 10 vendría siendo el humor vítreo y el 11, que es la fobia, es el punto en donde uno puede detallar mucho más algún objeto. Y tenemos que el número 12 son los vasos y arterias del nervio óptico. El número 13 vendría siendo el nervio óptico y el 14 el disco óptico. Tenemos el 15, que vendría siendo el conducto hialoideo, y el 16 vendría siendo la esclera, el 17 la coroides y el 18 la retina. Luego voy a hablar acerca de las cámaras del globo ocular, que son tres: la cámara anterior y la cámara posterior y la cámara vítrea. En la cámara anterior y posterior viene un líquido que se llama humor acuoso. Este está compuesto por un 98% de agua y un 2% de lo que viene siendo proteínas, carbohidratos y enzimas. Tenemos que este le brinda minerales a lo que viene siendo el cristalino, ya que este no se encuentra, digamos, con vasos sanguíneos y permite que tenga una temperatura adecuada. Tenemos también que el cristalino es polenticular, transparente, incoloro, biconvexo, que permite acomodar la vista para ya cuando queramos ver de cerca o de lejos. Está formado por una cápsula transparente llamada cristaloides. También tenemos en la cámara vítrea el humor vítreo, que este es una sustancia gelatinosa que lo que hace es que haya una presión ocular y que todos los componentes del globo ocular se encuentren bien posicionados. Luego tenemos los músculos extrínsecos o extraoculares y tenemos el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Tenemos también los dos oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Tenemos que estos tres llevan lateralmente, o sea, hacia afuera de la línea media, el ojo, y estos tres lo que hacen es llevarlo hacia la línea media.
Pero pues para que sea más fácil, vamos a dibujar una especie de vectores para que entiendan mejor lo que viene siendo la función de estos músculos. Entonces tenemos que el recto superior, el recto inferior, los oblicuos siempre van a ser lo opuesto a lo que dice su nombre. Si es superior, llevan el ojo hacia el inferior. Entonces vamos a poner oblicuo inferior, oblicuo superior y vamos a hacer una especie de vector. Entonces el oblicuo inferior lo lleva hacia arriba y también lo lleva hacia la parte lateral. Y el oblicuo superior lo lleva hacia la parte de abajo, pero también hacia la parte lateral. El recto superior lo que hace es llevarlo hacia arriba y hacia la parte medial. El recto inferior, como dice su nombre, lo lleva hacia la parte inferior y hacia la parte medial. Entonces, ¿dónde queda el recto medial y el recto lateral? Entonces, como su nombre lo dice, el recto lateral lo lleva hacia la parte lateral y el recto medial hacia la parte medial. Y allí ya sabemos la función de cada uno de los rectos y oblicuos que tiene el ojo. Y con esto le doy finalizado a la exposición del parcial teórico número 2.